Buenos días, mi estimado estudiante. El principal insumo para terminar la cajita feliz es el Manual de Cultura General. A continuación, presento algunas temáticas que podrán ser incluidas en tu cajita explosiva. No te olvides de hacer el citado y la referencia bibliográfica siguiendo la metodología tipo APA. Gracias por tu atención y expongo la siguiente temática. ¿Qué es el patrimonio cultural? Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que hemos recibido de nuestros antepasados, los conocimientos de estos acumulados a lo largo de toda su historia. Es el testimonio de sus vidas, su forma de entender el mundo, sus creencias, la manera en la que se relacionaron con el ambiente y el contexto en el que vivieron. Nuestro patrimonio cultural es una poderosa razón para comprender y sentirnos orgullosos acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos como sociedad. Nos ayuda a fortalecer nuestra identidad y reconocer la diversidad de nuestras culturas. Entonces, ¿existe una diferencia entre patrimonio cultural y natural? La principal diferencia es que el patrimonio cultural es producto y creación del ser humano, mientras que el patrimonio natural son todos los elementos y recursos que nos ha dado la naturaleza. ¿Cómo se divide el patrimonio cultural? Se divide en patrimonio cultural inmaterial, que está formado por las lenguas y tradiciones orales, las fiestas y celebraciones rituales, la música y danza, los conocimientos, saberes y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía, entre otros que aún siguen vigentes y son significativos para las comunidades que las practican. Y el patrimonio cultural material está conformado por todos los bienes que podemos sentir por el tacto, como las iglesias, las pinturas, las edificaciones coloniales, huacas, esculturas y mucho más. A su vez, el patrimonio cultural material se divide en patrimonio cultural mueble, que son todos los bienes culturales que pueden trasladarse o moverse de un lugar a otro, como por ejemplo, las pinturas, cerámica, textiles, monedas, libros y mobiliario. El patrimonio cultural inmueble, que vienen a ser los bienes que no pueden ser transportados o movilizados, como las casonas, las plazas, cementerios, los caminos, muros, cuevas, entre otros. Según el periodo en el que fue creado este patrimonio, se puede clasificar en patrimonio prehispánico o arqueológico, donde se encuentran los bienes, muebles e inmuebles que fueron elaborados antes de la llegada de los españoles, y patrimonio histórico, donde se encuentran los bienes que se crearon tras la llegada de los españoles, ya sea en la época colonial o republicana. El patrimonio cultural de la nación es el patrimonio de todos los peruanos de hoy y del futuro. Ayúdanos a defenderlo. Yo defiendo mi patrimonio cultural. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Con la aparición del hombre en el continente africano durante el periodo cuaternario, la búsqueda de alimentos y de mejores condiciones lo llevaron a desplazarse de un lugar a otro, llegando a expandirse a nuevos continentes, dejando a su paso huellas imborrables de su travesía. Proyecto Panaca presenta Poblamiento americano, las rutas del hombre primitivo. La llegada del hombre al continente americano ha sido una de las grandes interrogantes científicas de los últimos siglos. El conocer cómo los primeros hombres nómades u Homo sapiens pudieron trasladarse a un continente físicamente alejado de los demás y su forma de supervivencia han generado diversas teorías e hipótesis que buscan explicar el origen y la ruta seguida por esos hombres primitivos. Si bien existieron partidarios que defendieron el origen autóctono del hombre americano, como Antonio de León Pinelo en el siglo XVII y Florentino Amellino en 1869, quien planteó la hipótesis de la aparición del Homo pampeanus en la era terciaria, dicha teoría ha sido desestimada completamente por falta de sustento. Por el contrario, las teorías que cobran mayor fuerza y credibilidad son las inmigracionistas, las mismas que establecen el origen asiático,
oceánico y australiano de los primeros hombres que poblaron América. La teoría asiática, que es la más aceptada dentro de la comunidad científica, establece que durante la última glaciación, llamada Wisconsin, realizada en el Pleistoceno, se formó un puente continental entre la península de Chukotka, en Asia, y Alaska, en América, por el cual se abrirían paso los primeros hombres nómades hacia América hace unos 30 millones de años aproximadamente. A principios del siglo XX, el antropólogo checo Alex Hrlicka, basado en las semejanzas de las características físicas entre el hombre asiático y el indígena americano, sustentaría que los primeros pobladores americanos fueron los cazadores asiáticos. Entre las características físicas que destacó como prueba de su afirmación, figuraría el cabello lacio y oscuro, ojos rasgados, pómulos anchos y salientes, la famosa mancha mongólica, entre otros. Otra de las teorías inmigracionistas es la que postula el origen oceánico del hombre americano, la misma que fue planteada por el antropólogo francés Paul Rivet en 1943, quien consideraba la ruta oceánica como complementaria de las rutas asiática y australiana, ya que consideraba al hombre americano como multirracial. Rivet sustentó su teoría señalando las semejanzas antropológicas, por ejemplo, entre los melanesios y los hombres de Lagoa Santa, antiguos cazadores de Brasil. Las semejanzas lingüísticas, como las existentes entre los melanesios y los indígenas Hoka de Norteamérica, y las semejanzas etnográficas y culturales, como las costumbres y rituales comunes entre las comunidades melanésicas y las amazónicas. Para Rivet, los melanesios y polinesios habrían llegado a América por el centro y el sur en primitivas balsas, trayendo elementos propios de su cultura y mezclándose con los habitantes que habrían llegado por rutas alternas, generando así el mestizaje del pueblo americano. Por otro lado, Méndez Correa plantea la llegada del hombre americano gracias a un fenómeno llamado Optimus Climaticum, o clima óptimo, gracias al cual los habitantes de Australia y Tasmania habrían partido de Auckland sobre balsas primitivas, llegando al Cabo de Hornos en la Tierra del Fuego, poblando así la Patagonia. Sustenta su teoría en el grupo sanguíneo que comparten los nativos de la Patagonia con los aborígenes australianos, así como en la semejanza del cráneo y costumbres y usos practicados por ambas poblaciones. Si bien estas son las teorías más importantes que explicarían la llegada del hombre al continente americano, también se han encontrado restos humanos y líticos que ayudarían a esclarecer el recorrido realizado por estos primeros hombres. Entre los hallazgos más importantes podemos mencionar: en el norte de América, en Kennewick, se descubrió en 1996 un cráneo humano con cara estrecha, nariz prominente, mandíbula superior sobresaliente y frente larga y angosta, al que se le llamó el hombre de Kennewick, el mismo que cuenta con 9.000 años de antigüedad, por lo que es uno de los esqueletos más antiguos que se conocen. Si bien en un inicio se creyó que se trataba de un personaje euroamericano, los últimos estudios han determinado que se trata de un hombre indígena americano. Entre los años 1973 y 1978, un equipo de la Universidad de Pittsburgh, dirigido por James Adovasio, descubrió en Pensilvania, cerca de la costa atlántica de Estados Unidos, un sitio arqueológico llamado Meadowcroft Rock Shelter, con abundantes utensilios líticos como cuchillos y puntas bifaciales, lascas y raspadores, así como elementos que indicaban el procesamiento de animales como el ciervo, el reno, huevos de ave, etc., así como plantas y semillas, todos los cuales tendrían una antigüedad de 16.000 años antes de Cristo. Si bien esta datación ha sido cuestionada, muchos arqueólogos concuerdan en que Meadowcroft fue utilizada por indígenas americanos en la era pre-Clovis. A principios de la década de 1930, fueron encontradas en Nuevo México, Estados Unidos, puntas líticas acanaladas de 10 a 12 centímetros de largo, bifaciales y filudos, con una datación de 11.000 a 10.000 años antes de Cristo, las mismas que fueron realizadas por lo que se conoce como cultura Clovis o cultura del llano, considerada hasta mediados del siglo XX como la cultura más antigua del continente americano. Sin embargo, la evidencia arqueológica acumulada demostraría que el hombre estuvo en América miles de años antes que los Clovis. En cuanto a las herramientas halladas, estudios actuales han determinado que éstas fueron fabricadas
solo por un breve periodo de 300 años, dejando de producirse hace 12.750 años, coincidiendo con la desaparición de la última megafauna de América del Norte, como el mamut y el mastodonte. Otra tradición lítica importante corresponde a la de Folsom, llamada así por el lugar donde fueron encontradas en 1908 unas puntas de lanza acanaladas ligeras y pequeñas, las que habrían sido utilizadas para la cacería de bisontes lanudos. La antigüedad de Folsom data de unos 9.000 años antes de Cristo, lo que lo ubicaría como posterior al periodo Clovis. En 1977, el arqueólogo Tom Dillehay, junto a un equipo de científicos de la Universidad Austral de Chile, encontraron en Monteverde, en la región de los lagos en Chile, objetos de caza, elementos arquitectónicos, papas silvestres, huesos de animales e incluso una huella de pie humano. Al realizarse la datación de estos restos, se descubrió que algunas de las algas encontradas en dichos yacimientos contaban con unos 14.800 años de antigüedad. Sin embargo, otros restos habrían arrojado una antigüedad de 33.000 años. Pero la validez de estos hallazgos han sido fuertemente cuestionados por la comunidad científica, ya que algunos de sus representantes alegan que dichos restos son producto de la naturaleza. Cabe mencionar que antes de los descubrimientos de Monteverde, existía un claro consenso en la ciencia respecto a considerar a los Clovis como los primeros pobladores americanos. El año 2014 se realizó un estudio genético a un esqueleto adolescente encontrado junto a herramientas Clovis en Montana, Estados Unidos, denominado Chico-An-Sik, con una antigüedad de 12.600 años, determinándose que todos los pueblos nativos del centro y el sur de América son descendientes genéticos de un mismo grupo poblacional. Los descubrimientos de Monteverde y otros yacimientos antropológicos de América, como Piedra Museo en Argentina, Pedra Furada en Brasil, Topper en California, Estados Unidos, y el mismo Meadowcroft Rock Shelter, mencionado anteriormente, han replanteado completamente la teoría predominante del poblamiento tardío americano, fundada sobre la cultura Clovis, que sostiene que el hombre ingresó al nuevo continente hace aproximadamente 13.500 años, y han dado fundamento a una nueva teoría del poblamiento temprano de América, que ubica la fecha de ingreso entre 15.000 y 50.000 años antes de Cristo, al mismo tiempo que modifica las teorías sobre las rutas de entrada y difusión por el continente. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia. ¿Quiénes fueron los mochicas? Estos son sus rostros silenciosos, testigos de historias que aún se esconden detrás de sus miradas y gestos. No conocemos sus nombres, pero sabemos que muchas de estas vasijas representaron a hombres y mujeres mochicas que gozaron de mucho prestigio en su época. Hoy, después de 1500 años, su legado aún está muy presente en la identidad de los pueblos de la costa norte del Perú. La cultura mochica tiene sus orígenes en la milenaria tradición cupisnique y en las culturas Salinari y Virú sus antecedentes más directos. Las poblaciones mochicas habitaron en aldeas de pescadores junto a las playas o formaron comunidades de agricultores y pastores en los valles y en las faldas de la cordillera, entre las regiones de Piura por el norte y Ancash por el sur. Los mochicas vencieron al desierto creando fértiles valles gracias a un extenso sistema de canales de irrigación. La producción de los valles costeños fue complementada por una diversidad de productos intercambiados con regiones vecinas. Las comunidades mochicas se organizaron alrededor de grandes centros políticos y religiosos, como la Huaca de la Luna en el Valle de Moche, Huaca Cao Viejo en Chicama y Zipán en Lambayeque, entre muchos otros. Los imponentes templos mochicas recrearon en sus formas un paisaje sagrado. Las pirámides aterrazadas representaban a la montaña, lugar de origen de las lluvias y los ríos, por donde el sol aparece diariamente. Las plazas principales, orientadas hacia el mar,
donde el sol se oculta cada tarde, marcaban la entrada al mundo de los muertos. En estos recintos sagrados habitaban los dioses, cuyas figuras fueron plasmadas en frisos y murales que cubrían las paredes del templo. Aquí, los jefes guerreros, junto a sacerdotes y sacerdotisas, llevaban a cabo rituales que, acompañados de música y danzas, culminaban con el sacrificio de los prisioneros capturados previamente en batallas ceremoniales. Los líderes mochicas, como el señor de Zipán o la señora de Cao, encarnaron a los personajes divinos, quienes recibían las ofrendas y realizaban los sacrificios humanos. Al morir, eran enterrados con sus vestimentas y finos adornos para ingresar al mundo de abajo, transformados en ancestros. Los gobernantes ejercían su poder de manera independiente en cada valle. Sin embargo, una cultura compartida los unía. No sabemos con certeza si todos hablaron una misma lengua, pero los mitos, rituales y símbolos representados en su arte y arquitectura se convirtieron en un idioma común, que por cerca de 800 años dio vida a esta cultura que llamamos mochica. Cuando el historiador peruano José Antonio del Busto fue a Isla de Pascua, quedó impresionado con el Ahu Vinapú, un muro muy distinto a los demás porque parecía claramente inca. Entonces recordó relatos de cronistas españoles que decían que el inca Tupac Yupanqui había partido con una gran flota de balsas hacia dos lejanas islas de las que le habían contado. En un libro recopiló lo que consideraba las pruebas de que el inca llegó a Isla de Pascua, como la leyenda Rapa Nui sobre la llegada de un rey Tupa llamado el Hijo del Sol. Pero, aunque él mismo admitía que era por el momento solo una teoría, Jorge Yernal ya había demostrado en 1947 que en una balsa de Totora se podía llegar desde las costas peruanas hasta la Polinesia. La presencia del camote o boniato, como se le llama también en otras regiones americanas, en la Polinesia, es una de las pistas que sugieren la posible conexión entre América y este remoto archipiélago. Este tubérculo, nativo de la zona central y sur del continente americano, tiene sus raíces más antiguas en el Perú, específicamente en Chilca, datando su presencia aproximadamente 8000 años antes de Cristo. Se plantea la teoría de que pudo haber sido llevado por la expedición de Tupac Yupanqui, siendo denominado Cuumala por los polinesios, un nombre utilizado por los incas. Además, investigaciones genéticas dieron luces sobre esta posible interacción entre los habitantes de la Polinesia y América. Un estudio de 2014 realizado a 27 individuos de Rapa Nui reveló que un 8% de su composición genética tiene raíces en los nativos del continente americano. Esto indica una mezcla que ocurrió siglos antes de la llegada de los europeos, respaldando así la teoría de un contacto ancestral entre estos dos territorios distantes. Aunque esta teoría plantea debates e interpretaciones diversas, una hipótesis alternativa sugiere la posibilidad de que los polinesios podrían haber llegado a América antes que Cristóbal Colón. Un estudio genético más reciente, llevado a cabo en 2020, apunta a la presencia de nativos americanos en la Polinesia alrededor del año 1200 a.C., lo que añade más capas a esta compleja narrativa de intercambio humano a larga distancia. Una construcción muy parecida a la inca se encuentra en la isla Vinapú. En el idioma Rapa Nui no existe una traducción. En quechua, esta palabra significa licor que embriaga fuertemente, generando una inmediata asociación con la arquitectura del imperio incaico al ser mencionada. Este detalle refuerza las crónicas antiguas que narran la expedición naval de los incas hacia Oceanía. En el siglo XVI, el marino, escritor e historiador español Pedro Sarmiento de Gamboa relató en su crónica sobre Tupac Yupanqui: andando topa Inca Yupanqui, conquistando la costa de Manta y la isla de la Puná y Tumbes,
aportaron allí unos mercaderes que habían venido por la mar de hacia el poniente en balsas, navegando a la vela, de los cuales se informó de la tierra de donde venían, que eran unas islas llamadas una Ahuachumbi y otra Niñachumbi, a donde había mucha gente y oro. Y como Topa Inga era de ánimos y pensamientos altos y no se contentaba con lo que en tierra había conquistado, determinó tentar la feliz ventura que le ayudaba por la mar, y se determinó ir allá. Y para esto hizo una numerosísima cantidad de balsas en que embarcó más de 20.000 soldados escogidos. Navegó Topa Inga y fue y descubrió las islas Ahuachumbi y Niñachumbi, y volvió de allá, de donde trajo gente negra y mucho oro, y una silla de latón, y un pellejo y quijadas de caballo. Este hecho tan extraordinario llevó a Sarmiento a expresar: hago insistencia en esto, porque a aquellos que tienen conocimiento sobre las Indias les resultará un caso extraño y difícil de creer. Elementos culturales presentes en la isla de Mangareva sugieren una posible conexión histórica con el Imperio Inca, en particular con el líder Tupac Yupanqui. Entre las evidencias de este vínculo se destaca el nombre de un cuerpo de agua denominado Teaba Nui o Tupa, una danza local que representa a un personaje conocido como un hombre rojo que podría ser Tupac, y el singular diseño de las embarcaciones tipo Pae Pae, que guardan similitud con las naves de la región andina de lo que hoy es Ecuador y Perú. Estas características diferencian a Mangareva de otras islas en la Polinesia. Además, la influencia de Tupa en Mangareva podría haber promovido la llegada de poblaciones melanésicas que impactaron en la composición genética de los habitantes locales. Los relatos y prácticas culturales que sobreviven en la isla, manteniendo vivo el legado de Tupac Yupanqui por más de 500 años, evidencian la relevancia de su figura en la historia y cultura polinésicas. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre estas últimas investigaciones que arrojan la teoría de que Tupac Yupanqui ciertamente fue el descubridor de la Polinesia? Comenta en la sección de comentarios. El Inca Tupac Yupanqui habría descubierto Oceanía siglos antes que los europeos. Muchos historiadores creían que esto era imposible, entre otras cosas por la distancia y la tecnología inca. Sin embargo, Thor Heyerdahl demostró que las naves del Inca podían cubrir sin problemas la enorme distancia. Heyerdahl construyó una balsa respetando tanto los materiales como el diseño, y partiendo de Perú, el 28 de abril de 1947, llegó a las islas Tuamotu en la Polinesia el 7 de agosto del mismo año. Otra posible evidencia que se suma a las del capítulo anterior es la presencia de camote en la Polinesia. Este tubérculo, originario de la zona central y sur del continente americano y cuyos restos más antiguos han sido hallados en el Perú, habría sido llevado por la expedición de Tupac Yupanqui. Además, el nombre polinesio de camote es Kumala, que es muy parecido a Kumara o Kumal, nombre que usaban los incas. Finalmente, un estudio genético del 2014, realizado a 27 personas de Rapa Nui, encontró que el 8% de su composición genética proviene de nativos del continente americano, y que estos se habrían mezclado siglos antes de la llegada de los europeos. Otra hipótesis señala que pudieron ser más bien los polinesios quienes llegaron a América siglos antes que Colón, y un último estudio genético realizado en 2020 señala que nativos americanos habrían llegado a la Polinesia alrededor de 1200 a.C., mucho antes que Tupac Yupanqui. De confirmarse cualquiera de estas hipótesis, quedaría claro que no fueron los europeos, sino los nativos americanos quienes descubrieron la Polinesia, o que no fueron los europeos, sino los polinesios quienes descubrieron América.